Muy buenos días todavía, agradecer a nombre de Osvaldo Cházaro y del Consejo de la Confederación que nos estén acompañando en esta última plenaria desde el día de ayer, la verdad con grandes conferencias magistrales, por la tarde también unas mesas muy interesantes. Complementar un poquito lo que decía Claudia, vamos a llegar directamente, efectivamente, a la carpa de la comida en el Infiel, donde vamos a llevar a cabo la clausura de este 14º encuentro. Vamos a tomar los alimentos, ahí mismo va a ser la inauguración también de la Exposición Nacional Angus, y posterior, después de la comida, los vamos a invitar a hacer un recorrido, a ver toda la muestra ganadera y a las 5 de la tarde acompañar a nuestros directivos a la inauguración de la exposición ganadera. Quiero darle la más cordial de la bienvenida a este último panel. La verdad es que vemos mucho interés en todos ustedes, creo que hay varios puntos de sumo interés que hay que tratar. Yo agradezco la presencia de los comités, de Roberto, de CONASA, muchas gracias, de la gente de Senacica, muchas gracias, le doy las gracias por favor a Enrique Sánchez Cruz. Juan Ramón, también muchísimas gracias, ya hay un programa específico de seguimiento, pero va a estar abierto para cualquier inquietud que ustedes puedan mostrar para este tema de comités. Y sin más preámbulo, le dejaríamos el micrófono al moderador de este panel, que es el doctor Alfonso de Vega, quien es el presidente de la Coordinadora Nacional de Comités. Muchísimas gracias, vamos a seguir conviviendo toda esta tarde y de parte de Osvaldo Cházaro, la verdad, muy agradecido por el esfuerzo que hacen el día de hoy de estar con nosotros. Muchas gracias, Homero. Muy buenos días, saludo con mucho gusto a todos los presentes, comentarles brevemente que la Dirección de Salud Animal de la Confederación, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Comités de Fomento y Protección Pecuaria, hemos tenido a bien realizar este taller, como ya es habitual. Prácticamente en los últimos 8 años de los encuentros hemos realizado talleres, sobre todo las inquietudes que surgen de los propios comités previo a que se están haciendo los proyectos de trabajo, y ahora hay una inquietud bastante importante. Comentarles que las campañas sanitarias es fundamental para nuestra actividad, y que estemos los productores representados en los comités es cuando ha logrado que haya avance en esas campañas. Por lo cual, quiero agradecer su presencia. Vamos a empezar porque estamos muy acotados de tiempo, y sobre todo por la inquietud que hay. Entonces pasaríamos a un periodo más largo de preguntas. Las presentaciones son cortas. Vamos a empezar con el ingeniero Cutiño, agradecer su presencia y le cederíamos el micrófono para que empiece con su presentación. Tengo que verla, ok, me paso por acá adelante, gracias. Pues es un buen nombre el de la mesa. Crisis, dice la mesa de la operación. Creo que es importante porque cuando vemos crisis quiere decir que estamos ante la oportunidad de hacer cosas mejores. Si no, nunca nos preocuparíamos por hacerlo. Bueno, la que sigue, por favor. Vamos a ir muy rápido. Ok, perfecto. Para que no... Bueno, solo mostrarles el tema de la visión de Senacica, que es algo muy importante siempre que no debemos de perder de vista. ¿Hacia dónde vamos? Pues obviamente hablamos de un Senacica transformado, moderno, que ajuste sus marcos jurídicos, que facilite cosas. Estamos en transición hacia hacer más fácil algunas cosas, aunque tal vez de momento parecen más complicadas. Es decir, ¿cómo estamos hoy? Estamos ante un asunto de que traemos programas de trabajo que hemos hecho de manera inercial, con base en cosas históricas. Creemos que nos falta una proyección de mediano plazo en las campañas. Creemos que nos falta algo de medición en términos... No olvidemos que el recurso de las campañas que hoy operan los comités son subsidios y son recursos públicos. Y por lo tanto, pues estamos obligados a dos cosas: a ser eficientes y a ser transparentes. ¿Eficientes qué significa? Que podemos hacer más cosas. Creemos que podemos hacer más cosas, pero tenemos que reorganizar la forma en que estamos operando. Que nosotros identificamos como algo importante, donde tiene no, pero
No, para apuntar, apuntador no tiene. No, ¿verdad? Pensé que tenía. ¿Sí? Ah, por la pantalla. Bueno. Sí, pero no se ve, creo. Bueno, ¿en qué tenemos que trabajar en este tema? Y lo vamos a ir viendo muy rápido para ir viendo las cosas interesantes. Estamos pensando el gran cambio que tenemos que darle a la operación de nuestras campañas en términos de los gastos, es que lo hagamos de una forma integral, ya no disperso. La dispersión del recurso en muchos proyectos, en términos de presupuestales, no de metas, nos llevó a que, como decimos, hoy hay técnicos que solo se dedican a una campaña cuando podrían trabajar otras campañas, o regiones, por ejemplo. Hoy tenemos en muchos casos traslados largos de los técnicos que te genera gasto en gasolinas, en viáticos, etcétera. Es decir, creemos que podemos hacer eficiencias en ese sentido. Algo importante que también estamos trabajando es lo que vemos en el último punto, una plataforma informática única, en donde ahí corramos todos nuestros procesos de programación, informes, bitácoras, etcétera, y ya no perdamos ese tiempo que hoy se pierde en oficios, en comunicados, en impresiones y copias, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos quita bastante tiempo en la operación. Conceptualmente tenemos otros dos programas de subsidio que se operan a través de organismos auxiliares, lo llamamos los programas S, que son los federalizados, es decir, lo que ustedes conocen normalmente, que van a los fideicomisos en las entidades, y tenemos programas U que ejecutamos de manera directa en el SENACICA en algunos casos, con organismos auxiliares. Por lo general el subsidio U se ha estado operando en materia de sanidad vegetal, pero pensamos nosotros que el asunto de vigilancia epidemiológica, que sería el otro cambio, además del programa integral, la vigilancia epidemiológica como una acción estratégica de SENACICA, tenemos que operarla con recursos de control directo del SENACICA, que no se pierdan en el fideicomiso, que no se pierdan en la operación de las campañas, y apostemos a fortalecer la vigilancia a través de convenios ya muy particulares con los comités. Entonces estamos transitando en el 18, para el 18, a empezar a manejar toda la vigilancia a través del concepto, a través de estos subsidios de programas U, que nos va a dar más agilidad, incluso más agilidad en el tema de los recursos. Y obviamente pues la operación normal de campañas, algo muy importante que decimos, tenemos que transitar también hacia la promoción, hacia el involucramiento de los productores de manera más directa en las campañas. Tenemos que entrar en un proceso de educación y de transferencia de conocimientos para que el productor sea cada vez más partícipe directamente en las acciones de campaña. Entonces así visualizamos los dos programas que tenemos de subsidio, los programas U, apostando a la vigilancia epidemiológica, más programas que maneja el SENACICA de manera directa, y nuestros programas federalizados a través del programa S263, que es el que va a los fideicomisos. También hemos transitado en el SENACICA al manejo de proyectos transversales, le llamamos nosotros a nivel de Estado, es decir, no proyectos asignados a un área en particular, porque lo que buscamos es que los procesos se estandaricen, es decir, tanto en salud animal, en sanidad vegetal, en sanidad acuícola, los procesos tienen que ser similares, en términos de los procesos, no la aplicación técnica de las campañas, y hemos apostado a estos 3 proyectos, los primeros y el último que estaríamos incorporando para el de 2018, que es la operación de las unidades estatales de inteligencia sanitaria, que sean la fuente de información de donde estemos alimentando todo lo que hacemos, para no tener hoy día muchas bases de datos, ¿no? Una base de datos que tiene el comité, otra que tiene el gobierno del estado, entonces cada quien trae su inventario, su número de unidades de producción, y a veces son contradictorios ni se parecen. Apostemos a una área, en la entidad que maneje la estadística y que esa sea. A lo mejor alguien va a decir no es la correcta, pero esa que sea la única información que manejemos todos, SENACICA, comité, quien lo diga, ¿no? Entonces la idea es en las unidades de inteligencia, el tema de capacitación de los organismos y también de gobierno de los estados, y también nosotros SENACICA, con el enfoque ya de estándares de competencia. Es decir, una certificación. SENACICA ha trabajado hoy, tenemos 4 estándares marca SENACICA publicados en Diario Oficial, que es el que está diseñado para gerentes, para coordinadores de proyectos, para inspectores y para operadores de las campañas. La idea es apostar a una estandarización
en esta materia con un enfoque de competencia laboral. El tema del Simosica como una única instancia. Para el 2018 estaríamos incorporando el tema de firmas electrónicas, es decir, queremos transitar ya a la política de cero papel. La información y la validación y las autorizaciones y todos los trámites tienen que estar en sistemas. Ya el estar generando documentos, oficios, etcétera, más que ayudarnos, nos quita demasiado tiempo. Además de que el sistema nos da historia, nos da información. Si hay un atraso en un área, en una parte, el sistema lo refleja. Ahí no hay de que, pues, mandé el correo, dicen algunos, ¿no? Ya te mandé o te mando un oficio que recibes hoy, pero trae fecha de hace 2 meses, ¿no? Dices, pues, ¿cómo? Entonces, el sistema no, porque el sistema deja la historia el día en que se subió una información. Y el tema de divulgación también, que es un poco darle el enfoque transversal en decir, en una entidad, cuál es lo que hay que apostarle a divulgar, porque no alcanza para todos los temas. Si queremos ver divulgación de todos los temas, no alcanzará el presupuesto. ¿Cuál es la prioridad en la entidad? Sobre eso nos vamos. Ese es el enfoque de un proyecto transversal. Vámonos rápido. El otro componente es el tema de programas integrales por tipo de organismo, es decir, todos los proyectos que opera un comité tenemos que buscar los conceptos de operación, que esos sean únicos y no estén etiquetados por campaña. Nada más es todo lo que maneja, por ejemplo, un organismo, en donde tenemos que pensar en atención integral por zonas, por regiones o por recorridos. Si hay una ruta de trabajo, pues que en esa ruta de trabajo se atienda lo que tenga que atenderse. ¿Esto qué va a implicar? Pues que tenemos que identificar estos conceptos de gasto que son operación, y algo muy importante que trabajaremos para el 18 es que tendremos un solo programa que estaríamos validando en todas las unidades responsables que inciden en ese programa. Esto se haría a través de la plataforma Simosica. ¿Qué tenemos que pensar cuando vemos un esquema integral? Pues hay algo muy importante que tenemos que analizar. Nuestra parte de personal administrativo, pensamos que en general, y por los números que te arroja, veíamos estadística y hablamos de un 5% del presupuesto a nivel nacional que se invierte en personal que tiene una definición de administrativo. A lo mejor no hace eso, no sabemos, pero en el papel dice que es un administrativo. Entonces estamos hablando del 5% del presupuesto que se destina a esa parte. Pensamos que podemos ser más eficientes en la administración, hay que revisarlo, por supuesto, hay que revisar nuestros inventarios de vehículos, hay que ver aquellos que tengamos que ir dando de baja, hay que irlos enajenando, porque luego lo vamos dejando por alguna razón y después ya no podemos recuperar nada y se pierde y se vuelve fierro, ¿no? ¿Para qué esperar que se vuelva fierro? Podemos, antes de que se convierta en fierro, lo enajenamos, recuperamos presupuesto y entonces vamos mejorando nuestra bolsa presupuestal y no dejarlo pues ahí a la deriva. El tema de operar ya con una visión integral en los casos donde sea posible regionalizar. Habrá estados en donde será muy conveniente que las campañas de la zona sur, las campañas de la zona centro y que esos técnicos pues sean de las regiones. Eso te va a ahorrar pues hoy muchos traslados largos. No sé cuántos haya, tendrá que analizarse caso por caso y decirle estos son los parámetros, habrá que hacer el ejercicio en cada uno de los comités. El tema de rentas, por ejemplo, que pareciera cualquier cosa, pero cuando vemos los números de rentas que se pagan de oficina de los organismos, de los tres organismos que operan en cada entidad, tenemos acuícola, vegetal y pecuario, pues de repente si hubiéramos hecho una proyección ya habrían edificios propios, ¿no? Estamos hablando de arriba de 15 millones de pesos a nivel nacional que se pagan en rentas. Entonces, ¿pudiéramos haber hecho algo diferente? Bueno, no lo hemos hecho, empecemos a hacerlo. La idea es que empecemos a hacer cosas, como decía yo, cuando hablamos de crisis, qué bueno que se maneje el concepto de crisis. Entonces, el diseño de un programa integral estará en dos vertientes, el tema del presupuesto. En la programación tendrá dos apartados, uno que le llamamos los gastos operativos fijos, y otro que le vamos a llamar los gastos específicos por campaña. Cada campaña tiene un gasto particular, el insumo, la trampa, la feromona, el diagnóstico, etcétera, etcétera. Las actividades sí estarán diferenciadas por cada una de las campañas, con sus metas, ¿sí? Esto forzosamente nos tendrá que dar alguna eficiencia en términos económicos. ¿En qué tenemos que hacerlo? Tenemos que apostar a generar ahorros, primero enfocado a que podamos ampliar metas.
tal vez podemos hacer más si hacemos ese proceso de reingeniería. Otro tema importante, la estandarización de sueldos. Hoy traemos sueldos diferentes, depende de la campaña, ¿no? Aunque hagan la misma función, pues unos ganan 10, otros ganan 12, y eso al final genera un clima laboral no adecuado en cualquier organización, creo yo, ¿no? Dice, bueno, pues si a qué le pagas más, pues que haga más, y yo, ¿por qué a mí me vas a exigir? Entonces de repente como que dejamos de exigir porque decimos, bueno, no le estamos pagando lo que es. Tenemos que encontrar, como decimos, de la misma cuero tienen que salir las correas. ¿Cómo tenemos que hacerle? Por supuesto, como decíamos, ver rutas de trabajo, el apostar a dispositivos. También decimos, no tienes que juntar a tus técnicos todos los días a que te vayan a entregar el reporte, ¿no? Puedes hacer sesiones quincenales, mensuales, le das un dispositivo donde entra al sistema y sube su meta o lo que le asignaste como técnico, y entonces el sistema en automático te va a ir generando todos tus reportes. Esto nos puede dar eficiencia. Estos son los conceptos que se definieron como operativos fijos. Son 20 algo conceptos. ¿Cómo va a ser la programación? Es decir, solo vamos a identificar cuánto dinero se aporta de cada proyecto a la bolsa. Una vez que yo tengo definido ya mi programación, es decir, yo ya no voy a tener aquí, cuando hablo de profesionales de proyecto, no voy a decir profesional de proyecto para TV, profesional de proyecto para VR, no, a ver, son los profesionales de proyecto que tiene el comité, 100, eso le cuesta 10 millones, y de esos 10 millones vas a tomar tanto, tanto, tanto y tanto de cada uno de los proyectos que maneje, incluyendo campañas, incluyendo vigilancia, incluyendo inspección en su caso, donde proceda, depende de los proyectos que maneje cada organismo civil. De tal manera que el seguimiento ya va a ser de manera completa. Ya no es que digan, este es mi personal de TV y no puede hacer otra cosa, ¿no? Esta es la gasolina de TV y no puedes ocuparla para ir a hacer rabia, ¿no? La gasolina es la gasolina, lo que vamos a ocupar, y los vehículos son los vehículos. Tenemos 50 vehículos, 60, los que tengamos, ¿no? Estos son los demás conceptos, digamos, están analizados a nivel de oficinas centrales. No hay que abundar mucho. Estamos abriendo una parte que le llamamos conceptos genéricos, que hoy en nuestros programas traemos mucho, le llamo yo de broma, mucha chiquillada, ¿no? Conceptos de 100 pesos, de 200 pesos, de 500, que pierden más tiempo en etiquetarlo en un programa que en el control que estableces, ¿no? Entonces, estamos apostando a un 2% del presupuesto que recibe un comité como gastos genéricos. Ustedes tendrán que hacer eficiencia en el uso de esos recursos para lo que se tenga que utilizar. Obviamente va a haber un subcatálogo donde se va a decir, estos conceptos son los que puedes comprar con cargo a esto, pero ya no va a aparecer detallado en el programa, es decir, yo voy a tener insumos de muestreo y de ahí puedo ejercerlo en estos 50 conceptos, en 1, en 2 o en 50. Ya no es que, no tenía registrado el cable eléctrico, que me cuesta 300 pesos y hay que modificar el programa porque tengo que dar de alta el concepto de cable eléctrico, ¿no? Y así, hay muchos casos de eso que dices tú, pues te pierdes más en esas cositas. Entonces, estamos hablando de un 2% a nivel global que formaría parte de los conceptos transversales. Esos conceptos ya detallados, más estos genéricos, van a formar todo el apartado de conceptos transversales. ¿Qué traemos en ajustes para regla 18? Estamos eliminando la figura de las subcomisiones, que hoy sabemos que nos quitan más tiempo de lo que nos ayudan. A veces nos las pasamos en más reuniones que operando. Y dejar solo como obligación comisiones, con sesiones trimestrales. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo en andar buscando firmas. Al final terminamos no cumpliendo. Hoy el nivel de actas de subcomisiones está al cuas, o sea, ¿por qué? Pues porque no firman, etcétera, porque hay que buscar a fulano, a mengano, ok. Todo el proceso de, bueno, y una persona nada más por figura que participa, que es la que estaría firmando los informes, estaría validando informes y estaría firmando actas. Uno por cada una de las instancias, como dice ahí, ¿no? Todo el proceso de alta y autorización de programas lo vamos a hacer a través del SIMOSICA, con firmas electrónicas. Una vez firmada electrónicamente, la información que está en el sistema es la que está validada. Como hoy ustedes ven una factura, ¿no?, que trae firma electrónica o trae un código, ese documento es totalmente válido para el que lo quiera ver.
Los informes mensuales también serían a través del sistema, es decir, no habrá necesidad de reunirse, cada quien podrá ver en el sistema el informe y dirá estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y le pone una firma. Las sesiones trimestrales serán como para discutir cosas estratégicas. Hacer un corte por ahí me van diciendo el tiempo, hacer un corte al 30 de septiembre, no irnos más allá, para decir cómo vamos en el ejercicio, hacerlo en el sistema, y entonces decir dónde tenemos que reasignar. ¿Para qué esperarnos hoy, al día de hoy, todavía traemos la locura de que hay que hacer reprogramaciones, ¿no? Y ya estamos como al 5 para las 12, no hay necesidad de llegar a todo ese tiempo. Tenemos que hacerlo al 30 de septiembre y lo estamos estableciendo en reglas. Programas integrales también ya queda definido en reglas. El tema de la administración única, que a lo mejor es uno de los temas que les va a presentar el ingeniero Alonso de un ejercicio que hicimos en la península, busca que sea una opción de operar la parte administrativa, de cómo hacerlo más eficiente, pero aquí estaríamos involucrando a los 3 organismos, no a un organismo en particular, ¿no? Si podemos crear esa figura en la entidad, en la parte de la administración, que sabemos que ahí es donde podemos también hacer eficiencia. La apuesta es que esa alternativa nos permita hacer eficiencia o donde sea necesario. A veces algún comité está emproblemado, bueno, pues nos abrimos la opción de operar, porque hoy estamos con camisas de fuerza, ¿no? Entonces no tenemos una opción de cómo hacerlo diferente. Entonces, tener la opción, no estamos diciendo en esa parte que sea que lo vamos a operar en todos los estados, es como una alternativa que se abre en reglas de operación para estar también soportados cuando hagamos algo diferente. Abrir la opción de operar con instancias ejecutoras diferentes a un organismo auxiliar cuando no sea viable. Por supuesto, la regla establece que ahora sí que el beneficiario primario es el organismo, gobierno del estado, pero también podemos abrir otra opción de operación. La validación de variaciones en presupuesto que no rebasen el 20% en la operatividad, ya no tendrían que estar generando un oficio a la Dirección General, al Senacica, allá a nivel de comisión, se revisa, se justifica y se valida, ¿sí? Nos va a ahorrar mucho, hoy vemos infinidad de oficios y ahí perdemos mucho tiempo. El tema de la unidad de coordinación como figura que coordina y dirige todo este proceso en el tema de la supervisión, vamos a ver ahorita más adelante algunos trabajos que vamos a hacer. Este es el tema de la administración única como una alternativa que nos permite operar en una entidad con ciertos conceptos de gasto. Lo que buscaríamos es incluso, por ejemplo, algo que nos tenía que dar, este es un procedimiento que establecemos, obviamente se consensúa en cada entidad donde se vaya a operar, no es que se operó, hay que firmar un documento, hay que analizar qué conceptos, cómo, cuándo y dónde. Es decir, el ejercicio que hicimos con Campeche nos está dando algunas debilidades del proceso, como del esquema como lo planteamos en un inicio. Es decir, eso no está escrito, no está escrito en piedra, no está dictaminado, es una alternativa que tendremos que pensar en los casos donde sea posible. ¿Qué buscaríamos incluso nosotros? Ir tomando también recursos que hoy están dispersos y que luego nadie sabe en qué se gastan. Bueno, ¿por qué no fortalecemos la parte administrativa con esos recursos adicionales y liberamos recursos para la operación? Hoy tenemos gastos de operación, que es un buen dinero, más o menos hablamos a nivel Estado, un 2% del presupuesto total son gastos de operación, que de repente no lo vemos. Los propios productos financieros, a veces siempre debe haber, pero a veces se dicen, a veces no se dicen. Bueno, pues aprovechar ese fondo de recursos adicionales que tenemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Como le decía yo, un papel muy importante de la unidad de coordinación y alianza, área en la que operamos, y obviamente pues venimos en representación del ingeniero Hugo Sandoval, que es el titular de la unidad. Se creó desde el 2015, si se fijan, es un proceso que ha venido caminando. Del 2015, no es de hoy, pues no es de apenas, es un proyecto que viene de tiempo atrás. En el julio de 2016, con el reglamento interior, se crea la figura oficialmente de las representaciones regionales, que ustedes la habrán escuchado. Tal vez cuando empezó no sabían qué era ni cómo se comía, y esos para qué son, quiénes son, cómo, cuándo y dónde. Bueno, pues así fuimos empezando, no tenían personal, no tenían etc. A finales del 2016 se publica un acuerdo en donde los que eran jefes de programa pasan ahora a ser parte de la estructura del Senacica. Administrativamente también lleva un proceso, no es que
publico el decreto y ya las cosas se hicieron. No, es un proceso que va transitando. Esperamos que ya en estos días y arrancando enero del 18, ya ahora representantes estatales ahora estarán como personal del SENACICA, y eso nos va a fortalecer nuestra presencia en la entidad, para resolver cosas en la entidad. Esta es una estructura operativa como estamos hoy día, en la figura de la unidad de coordinación, a un área que le llamaríamos Dirección de Estrategias y Operación de Programas, un área de relaciones, es decir, la gestión, pero como SENACICA, no la gestión particular de una dirección, sino la gestión como SENACICA para los fideicomisos, para los gobiernos, para con quien tenga que hacerse gestión. La parte de enlace y seguimiento técnico, que es la figura de la supervisión, nuestros representantes regionales y nuestros representantes estatales. Estas son como están las regiones hoy día, se van a revisar, esa fue una manera de empezar, no quiere decir que se vayan a quedar, ya con este proceso de los estatales se tendrá que revisar. Algunas facultades de la unidad, hoy estamos como apoyo, como complemento, pero estamos también trabajando en la modificación del reglamento para fortalecer la figura de la unidad de coordinación como la instancia que establezca las reglas para el diseño, la operación, el seguimiento de los programas. Tenemos facultades de los regionales del SENACICA en el reglamento interior, aquí pongo algunos, por ejemplo, ejecutar los mecanismos de coordinación, impulsar la coordinación institucional, establecer la ejecución de las políticas en materia de sanidad vegetal, etcétera. Eso está en el reglamento interior para quien quiera conocerlo. Las facultades de los representantes estatales también están en el acuerdo publicado el 22 de noviembre, son 41 funciones, aquí mencionamos algunas muy rápidamente, lo que tiene que ver con programa de trabajo, presupuesto, difundir ordenamientos, etcétera. El tema del sistema, aquí está también, toda la parte de desarrollo de capacitación y profesionalización, el cumplimiento de las acciones de los programas de trabajo, etcétera. Tenemos un programa de regionalización que busca fortalecer esta figura de los regionales y los estatales a través de diferentes esquemas, que estas serían como nuestras líneas estratégicas, un poquito lo que ya platicamos, pero ya aterrizado en el esquema de regionalización. Estandarizar procedimientos, porque hoy tenemos también diversidad, depende del área, hoy uno te dice de esta manera, otro te dice de otra forma, y entonces un mismo comité tiene 3 formas de hacer un mismo procedimiento. Entonces, pues ¿quién? Uno me dice que haz 10 pasos, otro me dice que hagas 2, otro me dice que no hagas ninguno, y entonces como que ya no sabemos ni para dónde hacer. La idea es que tengamos un solo procedimiento estandarizado para todos los organismos auxiliares. Establecer las políticas de la programación, cuándo reprogramar, cuándo no, porque hoy todo el mundo piensa que hay que reprogramar, ¿no?, cuando no es necesario. Finalmente es un programa, el programa no es perfecto, no es exacto, tiene un margen de maniobrabilidad y no todo amerita una reprogramación. Hoy parece que todo hay que reprogramar, ¿no? Reprogramas y haces como no sé cuántas reprogramaciones. El tema del subsidio, como decíamos, programas integrales, operación regional en algunos casos de programas, el tema de los indicadores, que es importante, que vamos a trabajar, el tema de la administración única como una alternativa, operación de plataformas informáticas, como ya les digo, estaríamos trabajando ya en el SIMOSICA, las bitácoras de campo, se creó ya una página que le vamos a llamar página de transparencia del subsidio, que se va a llamar ese dominio, infosanidad.mx, en donde estaríamos publicando información de interés para la sociedad. Y todos nuestros procesos de contrataciones, evaluaciones, lo trabajemos. El tema de la comunicación electrónica, que también arrancaríamos en 18, ¿eso qué quiere decir? Que todos los oficios, comunicados, solicitudes que hagan SENACICA hacia los comités hacia SENACICA, hacia el gobierno del Estado, etcétera, etcétera, es de oficios electrónicos, en donde podremos visualizar y llevar un tablero de control donde diga tiempos de respuesta, para que no se quede en el decir, es que lleva un mes que no me responden, bueno, lo vamos a ver en el sistema, quién tiene un mes que no respondió. Y si el comité es el que no ha dado la respuesta, pues también se va a ver que el comité trae ahí algo que le pidieron y lleva un mes y no lo responde. Cuando se genere la comunicación va a ser solo por medio electrónico, cada figura, delegación, gobierno del Estado, comité, SENACICA, direcciones generales tendrán su usuario para ingresar al sistema, en donde ahí ya van a emitir sus comunicados. Solicito esto, solicito el otro, te pido aquello, entonces ahí va a estar. No va a haber ya otra forma de comunicación en papel cuando hablemos de subsidio. Hay otros temas,
que manejan las direcciones con los organismos, esos seguirán su ruta normal. Estamos hablando nada más de todo lo que esté alrededor de el subsidio. Bueno, apostamos a que debemos de tener toda la información en tiempo. Si lo tenemos en el sistema, pues nos vamos a ahorrar hoy mucho tiempo que perdemos con las autoridades. Estos indicadores de desempeño, que rápidamente les explicaría, son 3 indicadores que estamos construyendo, que ya los vamos a evaluar en 2017. En este mes estamos corriendo encuestas. Uno que le vamos a llamar eficacia productiva es cómo contribuye el estatus a que un productor o gasta menos, porque ya no corre pruebas, porque deja de hacer esto, o vende mejor. Tiene que verse en un efecto positivo. Si no lo vemos así, pues como que está bien la campaña, pero no alcanza a impactar en la bolsa del productor, ¿no? Si no impacta en la bolsa, pues habrá que analizar qué está pasando, porque no está impactando. Tiene 2, le llamamos índice de comercialización, índice de costos sanitarios. Rápidamente lo comento, el índice de comercialización tiene asignado un valor estadístico, sustentado en estudios. Este trabajo lo está haciendo FAO, con los estudios que ha hecho de otros programas, tiene un valor que va del 0.25 al 1. La combinación de los dos elementos nos va a dar del 0.05 al 1, eso sumado al tema de costos, lo que pierdes y lo que gastas, cuánto pierdes y lo que es directo y lo que gastas, que le inviertes para correr pruebas, para asesorías, para lo que pagas por la vacuna, lo que pagas por la prueba, etc. Hay que contabilizar todos esos gastos. No se incluyen los gastos del subsidio. Y eso se transforma en una fórmula que aquí nada más es de destacar. El tema de comercialización tiene un valor ponderado de 0.3 contra el 0.7 de pérdidas, gastos contra a cómo lo vendes. Esto nos va a dar un índice del 0 al 1, donde el 1 quiere decir que el impacto de la campaña en el bolsillo del productor está de lujo. ¿Qué buscaríamos en un futuro mediano? Es decir, cuando una campaña llegue al índice 0.8 o al 0.9, está lista para ser transferida al productor, porque ya, ahora sí que ya está viendo ganancia en su bolsillo, ¿no? El tema de cobertura es cuánto estamos atendiendo también, porque es importante, hoy no nos hemos puesto a pensar cuánto de lo que hay en una entidad realmente se está atendiendo por el organismo auxiliar, ¿no? Nos va a dar un número sobre lo que atiendo contra lo que podría yo estar atendiendo, o debería estar atendiendo, no lo hago porque no tengo presupuesto, pero ya nos va a dar un índice de decir si ocupamos más y queremos ampliar nuestra cobertura. Y el otro que le llamamos de satisfacción del usuario, es decir, aquello que se dice que se atiende, bueno, vamos a encuestarlos cómo es la atención. Y eso nos va a dar un índice también, que va a ir del 1 al 10, entonces ya nos va a permitir este valor. Esto nos va a servir para varias cosas. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Ya hemos avanzado, como decía, ya tenemos los tamaños de muestras, estamos corriendo ya los procesos. Estas son las campañas que se están trabajando: mosca de la fruta y guandombín en fitosanitario, y tuberculosis y brucelosis en la parte zoosanitaria. Estos son los tamaños de muestras que se obtuvieron con base en la información de los comités, de tal manera que estamos más o menos, correremos alrededor de 7.800 encuestas para el 2017. Se hizo un ejercicio para correr la fórmula que les presenté, con números de encuestas que se hicieron. Este es el resultado de 20 cuestionarios, en donde vemos que mosca de la fruta en Hidalgo nos está dando 0.64. No sabemos si es bueno, malo o peor, no sabemos, habrá que evaluar. ¿Qué nos dice eso? Ahora falta la parte de interpretar ese índice cuando digo 0.64. Esto obviamente lo vincularemos con evaluar el desempeño de los organismos, es decir, en los dos indicadores de cobertura y de satisfacción nos van a dar un parámetro que va a apostar a la calificación de un organismo auxiliar, que se va a completar con otra evaluación que se llama desempeño operativo, con base en variables, 21 variables, donde nos va a dar un puntaje: eficientes, regulares, deficientes. Variables como estas que están aquí señaladas, que nos va a dar 3, 2, 1. Gestión para erradicación de recursos, desempeño del consejo directivo, desempeño de la gerencia, eficiencia en pagos, capacitación, entrega oportuna de cierres, cumplimiento de metas, calidad en la elaboración del programa, modificaciones al programa, procesos participativos en la conformación del programa, seguimiento y control del programa de trabajo, cómo van los informes, las variaciones. Hoy tenemos que usar una medición que establece Hacienda para la parte presupuestal, que cuando yo estoy rebasando en metas, por ejemplo, cuando yo estoy rebasando el 20% que hago más,
también tengo que preocuparme. No decir, pues hice el 200%, debes de felicitarme. No, porque entonces alguien puede decir, pues ejecutas al 200%, porque da la mitad de dinero, ¿no? Porque con la mitad ejecuta al 100% su chamba que compromete. No, hay que revisar también cómo estamos midiendo nuestras actividades. Y lo vamos a completar finalmente con el desempeño del personal con base en estándares de competencia, como les platicaba yo, ¿no? Este es el 821 de operadores, con 3 elementos de competencia: facilita el desarrollo de capacidades, ejecuta acciones y retroalimenta la información. Esto es ejecutar e informar. Con base en esos parámetros que tienen los estándares, que hoy ya una buena cantidad de personal de los organismos ya se ha certificado en esos estándares. Cuando les pasaba la diapositiva de los proyectos transversales, apostamos en el 18, se va a incrementar el presupuesto para eso, apostamos en el 18 certificar prácticamente a todo el personal operativo de los organismos, gerentes, inspectores, coordinadores de campañas y operadores de campañas. Habrá un universo de personal administrativo, etcétera, que habrá que irlo incorporando, pero la prioridad es el personal operativo. Bueno, y estamos trabajando también, hicimos ya talleres regionales con gerentes de los comités, con representantes estatales, que buscamos tener un plan estratégico 1830, con talleres centrales, en donde tenemos que trabajar cómo medir la regionalización, es decir, este esquema hay que medirlo, no nada más es venir a decirles, creo que va a ser mejor, ¿no? Hay que ponerle medición para que en el próximo año estemos midiendo y decir, mira, todo eso que dijiste, puro cuento. No, mira, aquí está la medición donde estoy demostrando que ha mejorado en términos de eficiencia, de tiempos, de calidad. Armonizarlo obviamente con la normatividad, porque hoy tenemos todavía esa parte, están las figuras de los estatales, faltan disposiciones normativas que hay que alinear, ajustar para este esquema de operación. Y contar finalmente con una matriz de resultados como Senacic, en donde digamos, lo que hacemos en sanidad está impactando en esto. Sobre todo el impacto en la sociedad, el beneficio en la sociedad. Tenemos que ir apostando a darle una medición. Bueno, respeté el tiempo, me pasé. Un poquito me pasé. 5 minutos, 10 minutos. Bueno. Agradecer su valiosa participación. ¿Preguntas ahorita o...? Le pediría al doctor que nos dé unos comentarios sobre los objetivos de esta mesa de trabajo. Bueno, gracias. Creo que los objetivos ya se abundaron, tanto por el ingeniero Homero como por el doctor Alfonso. Y yo quiero aprovechar este tiempecito para empezarle a poner el cascabel al gato, ya que invitamos a el gerente del comité en Campeche, que ya hizo un análisis de la exposición que hizo el ingeniero y donde se está corriendo el modelo que hoy nos están presentando. Yo quiero empezar a ponerle el cascabel al gato preguntando, ¿qué el modelo que tenemos hoy no ha dado resultado? ¿Cuántas enfermedades se han erradicado con este modelo? ¿Cuántas regiones de tuberculosis hemos logrado de baja prevalencia? ¿25? ¿26? Es con el modelo que está actual. Estamos de acuerdo que siempre hay que eficientar los resultados, que hay que proyectar y dar paso a la tecnología. Pero yo digo, ¿ahí dónde están los productores? Le pediríamos a la contadora Beatriz Presa, entonces al ingeniero Alonso. Entonces, al final las preguntas, ok. Dale. A ver, si quieres, nada más un comentario. Alonso, gracias. Como lo habíamos platicado con algunos de ustedes y en la reunión de consejo, la idea, obviamente aquí cabrían muchas inquietudes y preguntas y comentarios de todo mundo. La idea es escuchar Senacica, escuchar a quien ya está inmerso como conejillo de indias en este sistema y posteriormente, si así están de acuerdo, ya con esa visión que tengamos, entonces sí, hacer los comentarios y las preguntas pertinentes. ¿Están de acuerdo si le damos? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Por el tiempo me voy a ir rápido, algunas transparencias a lo mejor las voy a obviar, que están un poco repetitivas. La presentación es
el programa piloto del administrador único que se dio en el estado de Campeche. Sí, perdón. Bien, creo que esto nace en Campeche principalmente porque somos uno de los estados que nos hemos integrado como región desde el inicio, ¿no? Desde 1996 realmente la península de Yucatán ha venido trabajando como región y posteriormente en el 2013 en la evaluación que tenía que hacer el LUSDA fuimos la primera región revisada como tal, ¿sí? Aprobada como tal, y esto pues ha servido para hacer prueba de otros programas y ejemplo también a lo mejor de otras iniciativas que se han venido instalando en la región. Entonces, básicamente en el seno del Consejo Peninsular, ¿sí? En 29 de abril del 2015 se dio una propuesta por parte del doctor Enrique Sánchez Cruz de conformar lo que era un comité único, ¿sí? En ese entonces era crear un solo comité que integrara las tres sanidades: sanidad vegetal, sanidad animal y sanidad acuícola, ¿sí? Él se encargó, él acordó decir que en 60 días iba a presentar un proyecto para la creación de este comité. Posteriormente se firmó la solicitud porque pues estas nacen por lo general a petición de parte, entonces se firmó una solicitud por parte de los comités y sin embargo, bueno, para finales de año nos informaban que pues que habían hecho las consultas a sus áreas jurídicas y normativas y que no era posible la creación de este comité único. Sin embargo, para el 6 de abril ya de este año, en una reunión de la Comisión Estatal de Sanidad e Inocuidad en el estado de Campeche, se propone que no se había permitido lo del comité único, pero que se conformara un administrador único, ¿sí? Este administrador único iba a caer en manos del fideicomiso. Ellos iban a realizar directamente los pagos que reconocían como gastos fijos y pues nos dejaban a los comités la operación, ¿verdad? La operación de las campañas para que pues nos empapáramos y nos dedicáramos a ellos y con esto lograr una eficacia, una eficiencia de gasto, una transparencia y seguramente mejores rendimientos en el cumplimiento de metas. Para tal fin, se hicieron que se llevaran varias reuniones. Finalmente, el 20 de agosto de este año se firma lo que era el acuerdo, ya con la presencia del licenciado Hugo Sandoval, y se dice que pues se iba a tener reuniones de trabajo para desglosar, ¿no?, cómo iba a ser esa operatividad, porque pues estaba plasmado en un documento muy sencillo, pero no era muy clara cómo iba a ser la operación. En esas reuniones de trabajo pues ya se empezaron a plantear algunas inquietudes por parte de las directivas, algunas inquietudes por parte de los comités, y una de ellas fue, a ver cómo va a estar eso, que el fideicomiso pues va a llevar a cabo los pagos de manera directa, pero la facturación va a ser a nombre de los comités. Entendemos que desde el punto de vista fiscal eso a lo mejor no era posible y otros detalles. Entonces se dijo que hiciéramos un planteamiento al SAT, una consulta para ver si era posible, y en el Inter este proyecto de administrador único pues quedara básicamente sin operar. En esa misma reunión se nos había informado que supuestamente este proyecto de administrador único también iba a operaba ya en estados como San Luis Potosí y Michoacán. Bien, nosotros hicimos la consulta, se supone que íbamos a hacer de manera conjunta los tres organismos y el FOFAE, nunca se logró integrar, pero el comité la realizó. La Secretaría de Hacienda contestó que no podía hacer un análisis sobre un acto que no estaba realizado, más sin embargo nos recordaba que de acuerdo al artículo tal de la ley del impuesto sobre la renta estábamos obligados a realizar pagos arriba de 2,000 pesos de manera directa desde nuestras cuentas o haciendo cheques nominativos, transferencias electrónicas o cualquier otro procedimiento autorizado por ellos y por el sistema bancario nacional, y que teníamos que tener la factura a nombre del comité, ¿no? Entonces, pues estamos un poco atorados en ello. La comunicación ya se la hicimos al gobierno del estado, el recurso ha venido fluyendo de manera mensual, por lo pronto, ¿sí? Se nos ha hecho un año un poco, pues, complejo en el sentido de que hemos tenido que trabajar haciendo las consultas, haciendo las revisiones. En el Inter, nosotros no solo hicimos este planteamiento, sino bueno, nos dimos a la tarea de hacer un análisis de la propuesta con fundamento a varios lineamientos y a varios aspectos normativos que nos pegan, como son
las reglas de operación, los estatutos propios del comité. Hay que reconocer que tenemos una figura propia, ¿verdad? Y responsabilidades por lo mismo. Una normatividad del fideicomiso, la Ley Federal de Sanidad Animal y la normatividad estatal, ¿no? Entonces, con base a ello, la directiva, pues preocupados, ¿no? De no por cumplir con este acuerdo de voluntades del cual pues se tiene la intención de apoyar para hacer siempre mejoras, ¿verdad? Hay que evolucionar, pero no caer en eso, en la falta de cumplimiento a lo mejor con otras instancias normativas. Entonces, pues revisamos, la ley ganadera nos reconoce como del Estado de Campeche como un organismo auxiliar para el desarrollo de las campañas. La Ley Federal de Sanidad Animal pues también reconoce que las campañas van a ser operadas por los organismos auxiliares y también menciona en su reglamento cómo van a hacer ese reconocimiento, y las campañas van a ser operadas mediante programas de trabajo. Se menciona que van a autorizar a las organizaciones de los sectores involucrados como organismos auxiliares, y que también estarán facultadas, ¿no? En este caso Senacica, pues para revocar bajo alguna circunstancia que lo justifique esa autorización a los organismos auxiliares, ¿no? A los comités como organismos auxiliares. Con base al análisis del fideicomiso, pues nunca se nos presentó, nunca nos tuvimos la facilidad de tener el contrato en las manos, no pudimos analizar ni evaluar si el contrato del fideicomiso permitía, ¿no? Realmente realizar pagos a cuenta de terceros y todo eso. No pudimos revisarlo, pero sí nosotros planteábamos la inquietud de si tendría la capacidad física, ¿no? Para llevar a cabo todos esos controles, todos esos pagos, ¿no? No digo, dependen de los comités, pero todos los días se realizan pagos, todos los días se realizan transferencias electrónicas, y de entrada sabemos que el fideicomiso pues se lo entregas al coordinador estatal, lo revisa, lo va a mandar en este caso al Banco Interacciones, que está en la Ciudad de México, y tarda 2 o 3 días todo ese proceso, hasta más, en poder realizar el pago, ¿no? Revisando los estatutos del comité, pues también los estatutos del comité dice que el patrimonio del comité lo integran diferentes ingresos, entre ellos los subsidios, las aportaciones del gobierno federal, los cuales se emplearán en los gastos de administración y operación del comité. Y bueno, menciona también que las funciones primordiales del consejo directivo pues son administrar los negocios y bienes de la sociedad, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre del comité, básicamente tienen la firma del comité. Efectuar los pagos, voy a irme nada más sobre los importantes, ¿verdad? Efectuar los pagos debidamente autorizados por el presidente, es una de las funciones del tesorero. Entonces, pues en este caso, cuando el fideicomiso empieza a realizar los pagos, bueno, ¿cómo va a quedar las funciones de estos miembros del consejo directivo, ¿no? Las reglas de operación, voy a obviar estas un poco debido a que también solicitamos un análisis por parte de algunos despachos, y finalmente su análisis lo basaron en las reglas de operación. El caso de Tax Legal, que realiza un análisis de las reglas de operación, y menciona que la instancia ejecutora es la persona moral que no sea de carácter mercantil, cuyo objeto social le permita estar vinculado con el fomento y el desarrollo, y básicamente pues menciona ahí las atribuciones que teníamos, que eran ejecutar los recursos conforme lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el reglamento, el presupuesto de egresos de la Federación, y sobre todo las reglas de operación de los programas de la Zagarpa, ¿no? Y teníamos la obligación también de llevar el control, el registro de los recursos aplicados y el avance de las metas por cada componente. Menciona también que asumimos todas las responsabilidades legales relativas al ejercicio de los recursos federales asignados para la operación de los componentes acordados teniendo como obligaciones, y esto está en reglas de operación, ¿verdad? Presentar la comprobación de la erogación, resguardar en un tiempo de 5 años toda la documentación, reintegrar cuando queden recursos a la TESOFE y cumplir en tiempo y forma con las metas y los compromisos y objetivos de los programas de trabajo. Entonces, básicamente, concluye que, bueno, que el comité es el único responsable del manejo de los recursos, asumiendo todas las responsabilidades legales relativas al ejercicio, que el administrador único no se encuentra reconocido en las reglas de operación, al menos del 2017, ¿sí? Como organismo auxiliar ni como instancia ejecutora, y pues ellos nos alertan también sobre el tema de la responsabilidad hacendaria, dejando claro pues cómo es esta situación, ¿no? Ellos hacen unas recomendaciones, dicen en el caso que para efectos exclusivos del manejo de los recursos públicos, un administrador único no solo debe estar reconocido en la norma aplicable, en este sentido deben de ser las reglas de operación, sino también reconocidos dentro de los estatutos de cada organismo, ¿no? de cada comité,
sea, tendríamos que hacer varias tareas, por así decirlo, para poderlo reconocer, ¿no? No nada más en las reglas de operación, sino también básicamente dentro de los propios estatutos del comité. Menciona que la ley en la materia y las reglas de operación reconozcan de manera muy clara la función del administrador único, que hoy no se encuentra legalmente reconocido, que los organismos reconozcan en sus estatutos esa figura de administrador de manera muy específica y que quede muy clara la responsabilidad del manejo del recurso. Y bueno, menciona bien que en caso de que esta no sea la intención de incorporar la figura del administrador, sino solamente que los mismos vuelvan los únicos administradores de la ejecución de los recursos públicos, pues sería importante analizar en qué estatus y obligación y responsabilidad quedarían los comités como entes por personalidad jurídica propia, que no van a poder administrar de manera independiente, pero sí serían responsables del cumplimiento de metas, ¿no? O sea, aquí habría que evaluar muy bien, ¿no? O sea, porque si tú manejas el dinero, yo manejo las metas, pero pues cómo va a estar la delimitación de las responsabilidades de cada uno, ¿no? En resumen, pues es claro que como responsables legales de la ejecución de las campañas en la materia, los organismos auxiliares deben de tener como referente de operación una ley y reglas de operación clara, que sea congruente, que armonice y que no se contraponga con la naturaleza de los organismos auxiliares que son sociedades civiles. Y aquí, la verdad, yo tomo el comentario que decía el doctor Juan Ramón, que pues hay que reconocer que los organismos, bueno, tenemos vida propia, estructura propia, que son organizaciones de productores, ¿verdad?, que los productores compartimos el mismo interés que en este caso con la autoridad federal, de que son las campañas sanitarias, los estatus sanitarios, los logros en materia de sanidad, pero pues que si bien sabemos muy bien que no es a lo mejor exactamente nuestra responsabilidad, ¿verdad?, llevar a cabo todas estas acciones. Por ley, pues le compete a la autoridad federal. Entonces, pues creo que es el momento también, o podría ser un momento para ser muy claros y delimitar hasta dónde seguimos siendo socios en el desarrollo de esta actividad y de qué manera, ¿no? Hicimos también otras consultas, ¿verdad?, básicamente a otro despacho que era legal y contable, y también hace una revisión con estricto apego al acta que se desarrolló para la conformación del administrador único y a las reglas de operación, y pues básicamente su conclusión viene siendo la misma, ¿no? No existe un estricto apego al documento con las reglas de operación, por lo que se estaría operando fuera de un marco de legalidad y por consecuencia con posibles responsabilidades para los que tienen delegadas las firmas del organismo auxiliar. En ese momento estoy hablando con las reglas de operaciones actuales y con los estatutos como se tienen en este momento. Y finalmente, pues hicimos la consulta con un despacho contable para ver lo del análisis del recurso, ¿verdad? Y pues él mencionaba, ¿no?, el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona que pues todos los comprobantes fiscales deben de estar amparados con cuyos pagos excedan los 2,000 pesos y se deben de efectuar mediante transferencia electrónica de fondos de cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o denominados monederos electrónicos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, ¿sí? O sea, forzosamente tenía que ser desde una cuenta del comité, no del fideicomiso. Se mencionaba que podíamos emplear un método que se utiliza, entiendo, para otro pago de otros subsidios, que le llaman a cuenta de orden. Entonces, cuando se hizo la revisión de esto de a cuenta y orden, efectivamente existe una excepción en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 41, que dice que un tercero puede efectuar desde sus cuentas bancarias abiertas a su nombre los pagos a nombre de otra persona. Más sin embargo, ¿sí?, el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece, en este mismo reglamento establece el procedimiento de cómo hay que hacer la devolución de ese dinero. Es decir, ese tercero puede hacer un pago a nombre de nosotros y facturar a nombre de nosotros y hacerlo desde su cuenta bancaria, pero nosotros le tenemos que devolver ese dinero desde una cuenta de nosotros a ellos, lo cual pues no podríamos tener esa posibilidad porque el fideicomiso estaría pagando la nómina, los gastos fijos, y ni modo que luego el comité se lo devuelva, sino si era ese el dinero, ¿no? Entonces no habría forma de cumplir con el proceso que menciona la Secretaría de Hacienda, ¿no?, que dice que todos los pagos efectuados a su nombre nominativo y tendría que devolverse.
Y bueno, y otro requisito que yo creo que, bueno, los comités estamos conformados, yo entiendo que hay sociedades civiles particulares, asociaciones civiles, todos sin fines de lucro, finalmente, ¿verdad? Pero en el momento en el que los recursos, la ley, el artículo 16 de la Impuesto sobre la Renta menciona que para que se consideren como subsidios, tienen que venir directamente, en este caso desde el fideicomiso, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos comprobar que son subsidios. En el momento en el que ellos empiecen a realizar pagos a nombre de nosotros, ese recurso ya no sería considerado como subsidio y entonces ya se empieza a acumular como ingreso propio y te genera otro tipo de obligaciones, ¿no? Entonces también ahí había una alerta que aclarar, en este caso con las reglas con el agente de fideicomiso y con el planteamiento. En términos generales, nosotros creemos que el proyecto en este momento, bueno, está detenido, aunque existe una inercia, ¿verdad? Una inercia en el Estado, donde el recurso, pues, el de diciembre ahorita todavía no llega, ¿verdad? Todavía nos piden que hagamos la solicitud por concepto de gasto, ¿no? Y que lo facturemos también así. El proceso de cambio de facturación hubo una prórroga, pero que viene a partir del próximo año, también va a ser un reto muy fuerte para todos nosotros. Entonces, por ejemplo, el fideicomiso nos está pidiendo que facturemos, que le solicitemos, vamos a suponer, la gasolina de tal programa y que se lo facturemos como tal, cuando según lo que nos han dicho los contadores, ese recurso nosotros tenemos que facturar como subsidio, porque es eso, ¿no? Realmente. Entonces, ahí habría que aclarar con ellos, ¿no? Tendríamos que esperar las reglas de operación del 2018 para ver cómo vienen reglamentadas. A lo mejor mucho de todo lo que se hizo aquí el planteamiento se pueden modificar dentro de las reglas de operación, yo lo entiendo, desconozco cómo esté elaborado el proyecto, pero pues como les dije en la presentación, no solo son las reglas de operación, ¿no? Habría que ver la parte fiscal y habría que ver también la parte jurídica interna de los comités, es decir, la revisión de los estatutos, de obligaciones de los consejos directivos, ¿no? Por lo mismo, pues creemos que hay que adecuar los lineamientos, las reglamentaciones, los estatutos. Y bueno, nosotros nos sumamos, yo creo que es un interés mutuo, así como tenemos un interés mutuo en llevar a cabo las campañas, pues también tenemos un interés mutuo en que pues ese recurso que de alguna manera nos confían para su operación, pues que tenga los mejores indicadores de eficiencia, de eficacia y de transparencia. Y bueno, creemos que bueno, siempre va a haber mucho que mejorar, siempre va a haber procedimientos mejores que nos puedan volver más eficientes, más eficaces, y creo que pues también sería una forma también de trabajar en buscar, en encontrar cuáles son esos procesos y echarlos a andar, a lo mejor no necesariamente con un administrador único, a lo mejor mucha de esa eficiencia y eficacia se logra con la propuesta que está haciendo en este momento Senacica, con todos estos, lo que nos hizo la presentación el ingeniero Juan Carlos, ¿verdad? Y a lo mejor también de manera interna pues hay muchas cosas que podemos ir mejorando, ¿no? Yo creo que no es necesariamente a través de un administrador único. Por ejemplo, se mencionaba en algún momento las compras en volumen, y pues yo creo que hay muy pocas compras consolidadas que podemos sumar entre los comités de sanidad vegetal, los de sanidad acuícola y los de sanidad animal, ¿no? Ellos compran hormonas, ellos compran insecticidas, ellos compran que nosotros no compramos, nosotros compramos biológicos, jeringas, agujas.